En el pacífico reino de Wendescans, los humanos vivían en tranquilidad, rodeados de calma y armonía. Sin embargo, aquella paz se vería quebrantada cuando, desde las sombras, apareció el Rey Demonio. Su objetivo era claro: sembrar el caos, y lo haría de una forma que estremeció a todos, robándose a la princesa Cialis justo mientras dormía. Con ella como rehén, el Rey Demonio lanzó una amenaza al reino entero. Si querían volver a verla, debían entregar sus tierras al ejército demoníaco. Sus palabras causaron conmoción, el pueblo se sumió en la desesperación y la preocupación se extendió como una plaga. Pero en medio de ese clima de angustia surgió una chispa de esperanza. Un joven llamado Downer alzó la voz y prometió que iría al castillo del Rey Demonio para rescatar a la princesa, sin importar lo que tuviera que enfrentar. El consejero real intentó disuadirlo advirtiéndole sobre el poder abrumador de las fuerzas demoníacas, pero el héroe estaba decidido. Su valor fue recibido con aplausos y fe por parte del pueblo, que aún mantenía la esperanza de ver a su princesa regresar sana y salva. Mientras tanto, en el castillo demoníaco, la princesa Cialis se encontraba encerrada, aunque no exactamente en condiciones deplorables. Le ofrecían 3 comidas al día y no tenía que encargarse de sus deberes reales. Pero había un detalle que le resultaba insoportable: no podía dormir cómodamente en su celda. Así comenzó la historia de este anime, y la princesa quería todo lo posible por descansar bien. Acostumbrada a quedarse dormida en menos de 10 segundos, ahora se encontraba frustrada. Su almohada era gruesa, anticuada y rígida. Sin poder soportarlo más, se propuso una nueva misión: encontrar algo suave y cómodo para crear una nueva almohada. Su primer objetivo fueron los adorables osos demoníacos encargados de llevarle comida. Su pelaje era perfecto para fabricar una almohada digna de una princesa, pero eran tan tiernos que Cialis no pudo hacerles daño. En lugar de eso, propuso un trato: mientras los peinaba y cuidaba de su pelaje, ellos le entregarían un poco de su suave lana y de paso las llaves de su celda. Liberada gracias a su astucia, Cialis comenzó a recorrer los pasillos del castillo en busca de más materiales. En uno de esos recorridos, un guardia puercoespín no se percató de su presencia y ella aprovechó para tomar algunas de sus púas, que luego usaría para disfrazarse y no ser descubierta. Con todos sus materiales necesarios, finalmente logró construir una almohada que estuviera a la altura de su linaje. Pero justo cuando estaba disfrutando de su descanso, el Rey Demonio fue informado de su fuga y enfurecido fue a confrontarla. No obstante, al verla dormida plácidamente, decidió dejar la conversación para el siguiente día. En su lugar, ordenó a sus guardias que prestaran aún más atención a su bienestar. Mientras tanto, en el reino de Wendescans, la tristeza persistía, pues los ciudadanos estaban profundamente preocupados por la princesa y también por Downer y su grupo, quienes llevaban 5 días sin dar señales de vida. De vuelta en el castillo, Cialis disfrutaba de su prolongada siesta hasta que despertó con una desagradable sorpresa. Tenía marcas de sábanas en el rostro, las telas eran viejas y ásperas, además de que su propia corona dejaba una marca constante en su frente, y para colmo su flequillo desordenado no la dejaba descansar en paz. Entonces se propuso una nueva misión: fabricar una cinta que sujetara su cabello. Utilizó 2 restos de material de la almohada, pero necesitaba aún unas tijeras para recortarla adecuadamente. Para su fortuna, ese día el mago de las tijeras fue quien le trajo el desayuno, y Cialis, con la frialdad y carisma que la caracteriza, propuso un nuevo intercambio: su corona real a cambio de unas tijeras, y el mago obvio que aceptó. Gracias a esto pudo crear una cinta perfecta para su flequillo, pero aún quedaba un problema: las sábanas. Y justo entonces vio pasar a un guardia con una capa brillante. Sin perder el tiempo y con sus enormes tijeras en mano, inició la operación Sábanas de Lujo. Llamó a los osos para que le dieran las llaves de su celda y salió en busca del precioso textil. Mientras tanto, los guardias fueron alertados de su nueva fuga. Sabían que esta vez debía ser castigada, pero no se percataron de que Cialis ya estaba entre ellos cortando capas en silencio. Insatisfecha con la calidad de lo que había conseguido, siguió cortando y cortando sin piedad hasta que encontró lo que buscaba: una sábana viviente conocida como el espectro fantasma, y sin remordimientos lo cortó en frío y se hizo con el tejido más suave del castillo. Ahora sí, con una almohada de lujo, cinta para el flequillo y sábanas espectrales, la princesa por fin podía descansar como era debido. Por supuesto, el Rey Demonio fue informado de la otra fuga y cansado fue nuevamente a confrontarla, pero como era de esperarse, la encontró durmiendo profundamente, envuelta como una momia. Con resignación suspiró y decidió una vez más
más que hablaría con ella mañana. Mientras tanto, lejos del castillo, el valiente héroe Downer y su grupo seguían avanzando por tierras oscuras, enfrentándose a los demonios que protegían el territorio. Cada batalla era intensa, pero Downer no dejaba de repetir que nada de eso se comparaba con el infierno que debía estar viviendo la princesa en el castillo del Rey Demonio. Y aunque no estaba del todo equivocado, tampoco era exactamente como él lo imaginaba. Porque sí, Alice estaba sufriendo, pero no por torturas o cadenas. Lo que realmente le estaba atormentando era algo mucho peor. Los demonios roncaban demasiado fuerte y eso no la dejaba dormir. Así que inició una nueva misión: encontrar un nuevo lugar donde poder dormir en paz. En ese momento, los guardias del castillo descubrieron nuevamente que la princesa había escapado de su celda. No entendían cómo lo hacía tan seguido. Mientras ellos intentaban resolver ese misterio, Alice recorría los pasillos en busca de su objetivo y encontró algo bastante prometedor: un escudo mágico de viento que, al caer cerca de ella, parecía tener el potencial perfecto para convertirse en una cama improvisada. El problema era que el escudo era demasiado pesado, así que no podía llevárselo. Su solución fue usar un diamante demoníaco, una herramienta extremadamente valiosa y única para el Rey Demonio, para romper la fuente de viento que lo activaba. El diamante irreemplazable y sagrado quedó destruido, pero a Alice no le importó. Lo único que le interesaba era conseguir su nuevo lugar para dormir cómoda. Intentando regresar a su celda con el escudo, resbaló y cayó en un pozo de lava. Los demonios entraron en pánico creyendo que había muerto, y en efecto murió, pero en el castillo demoníaco eso no era un problema. Ahí podían revivirla cuantas veces sea necesario. Al despertar, Alice abrió los ojos dentro de un ataúd, al lado del sacerdote demoníaco Leona, quien, con cansado tono, le pidió que dejara de jugar con la lava. Pero lejos de asustarse, Alice vio en ese ataúd una solución perfecta al problema del ronquido demoníaco. Ahí dentro podría dormir sin ser molestada. Sin embargo, la madera del ataúd era dura, así que decidió trabajarla para que fuera más cómoda. Se le ocurrió que podía usar los cuernos del propio Leonard como herramienta para suavizar la superficie. Luego, para pulir los bordes, utilizó un slime viscoso que se deslizaba por los rincones de la caja. Ya con todo esto listo, colocó su almohada y sus sábanas dentro del ataúd y finalmente había encontrado un lugar silencioso para dormir. Los guardias, al verla de nuevo dormida, la llevaron de vuelta a su celda. El Rey Demonio, cada vez más frustrado, fue una vez más a hablar con ella, pero como siempre la encontró profundamente dormida. Comenzaba a cuestionarse seriamente si habían secuestrado a la princesa equivocada. Después de todo, para estar en un castillo demoníaco parecía estar demasiado cómoda. Por otro lado, el grupo de héroes seguía su odisea. Esta vez se encontraban atrapados en un laberinto oscuro. Mientras intentaban encontrar una salida, se toparon con el propio Rey Demonio, quien se burló de ellos, asegurando que jamás lograrían salir. Pero Downer, fiel a su determinación, le prometió que haría lo imposible para rescatar a la princesa. Y de vuelta en el castillo, Alice se despertó por la picadura de un mosquito. En su antiguo castillo eso jamás habría ocurrido, y ahora estaba indignada. Por eso decidió embarcarse en una nueva misión: fabricar un mosquitero. Sabía que para lograrlo necesitaba una tela mucho más grande que la sábana espectral que había conseguido antes. Y justo en ese momento, el Rey Fantasma de las Sábanas fue a su celda a reclamarle por lo que había hecho a uno de sus subordinados. Pero ella no lo dejó terminar. De inmediato le cortó en pedazos para crear su red anti-mosquitos. Ya con la tela en mano, necesitaba encontrar un lugar donde colgarla. Entonces vio un nido de aves fénix en lo alto. Para llegar hasta ahí, observó a un gato con botas que podía caminar por las paredes, y sin pedir permiso le quitó las botas en pleno camino y siguió subiendo ella. Algunos guardias la vieron y notificaron al rey, que rápidamente envió un escuadrón para detenerla. Por ver que solo quería atar una cuerda para colgar su red, la dejaron continuar. Finalmente, Alice logró crear un hermoso mosquitero digno de la realeza, capaz de repeler cualquier insecto. Satisfecha con su arduo trabajo, se acomodó debajo de él y tomó otra siesta. Mientras tanto, los héroes no estaban pasando por un buen momento. Tras mucho esfuerzo, encontraron una salida del laberinto solo para ser bloqueados por un enorme dragón esquelético que no les permitía continuar. En tiempos antiguos, cuando humanos y demonios convivían, los humanos eran considerablemente más débiles, y eso seguía siendo así. Al día siguiente, Alice escuchó a los ancianos del castillo hablando sobre una poción para dormir, e inmediatamente intentó tomarla, convencida de que así podría descansar mejor
mejor, pero no se lo permitieron. Decepcionada, emprendió otra misión. Llamó a los osos para que le entregaran las llaves y escapó una vez más. Mientras caminaba, una criatura demoníaca furiosa la observaba desde las sombras. Durante su recorrido encontró unos hongos que parecían mullidos, ideales para usarlos como colchón. Saltó sobre ellos y murió al instante, pues eran hongos venenosos. Leonard informó al rey demonio que tuvo que revivirla una vez más, y no era la primera vez, pues ya se estaba haciendo habitual. De hecho, según el sacerdote, Cialis moría al menos una vez por semana. Se había lanzado a la lava, había usado un dragón eléctrico para intentar relajarse los músculos y ahora se intoxicaba con hongos por querer dormir más cómodamente. Días más tarde, la princesa Cialis volvería a salirse con la suya. Usando una capa de la Orden de los Siberianos Rojos que había robado previamente, logró engañar al guardia de los objetos mágicos para poder robar la poción para dormir. Sin embargo, esta vez su plan no sería tan perfecto. El líder de la orden, conocido como el Gran Siberiano Rojo, estaba vigilándola y la descubrió en pleno acto. Sin perder el tiempo, la llevó de vuelta a su celda y le enumeró todos los crímenes que había cometido durante sus múltiples fugas: robar ataúdes de vampiros, adoptar osos demoníacos como mascotas, hurtar objetos mágicos, desmembrar fantasmas, sábanas para fabricar mosquiteros, y la lista en realidad era interminable. Las autoridades demoníacas decidieron confiscar todos los objetos que habían acumulado en su celda. Sin embargo, al final, en un acto de piedad, le permitieron conservar a sus queridos osos como mascotas. Aún así, Cialis no salía perdiendo del todo, porque gracias a esta serie de incidentes, finalmente había logrado completar su misión de dormir mejor. Se había sentido increíblemente cómoda al descansar sobre el suave y esponjoso pelaje del Gran Siberiano Rojo. Su objetivo, una vez más, se cumplía. Pasaron los días y los demonios conversaban acerca de los grimorios, libros oscuros capaces de romper la mente de los débiles, pero que también otorgaban un poder inmenso. Por esta razón, los mantenían encerrados dentro del castillo, lejos de los humanos, pues temían que ese poder cayera en manos equivocadas. Cialis, por supuesto, también se enteró de su existencia y decidió que necesitaba uno, no porque quisiera poder o venganza, sino porque pensaba que era tan aburrido que seguramente le harían dormir apenas empezara a leer. En la entrada de la biblioteca, un par de guardias comentaban entre risas que los humanos jamás podrían entrar ahí por la cantidad de medidas de seguridad mágicas y trampas. Lo que no sabían era que la princesa se había infiltrado en el lugar horas antes. Una vez dentro, comenzó a leer algunos grimorios, pero notó que lo único que hacía era consumir su maná. Sin embargo, mientras exploraba, encontró un pasaje secreto que conducía a una sala sellada, en donde se encontraba el grimorio más poderoso de todos. Para acceder a él debía superar trampas y romper el sello mágico que lo protegía. Aunque ella misma no supo cómo lo logró, posiblemente gracias a una caída accidental por unas escaleras, finalmente alcanzó su destino. Dentro encontró el grimorio supremo y al abrirlo despertó al espíritu llamado Alif, un ente mágico capaz de enseñarle cualquier hechizo. Cialis, como siempre fiel a su objetivo, pidió uno que le permitiera dormir. Alif le enseñó un poderoso conjuro tan efectivo que al lanzarlo puso a dormir a todos en el castillo, excepto a ella. Molesta porque no pudo dormir junto con los demás, usó el grimorio como almohada, se recostó y finalmente cayó dormida. Durante los siguientes 3 días, el castillo entero permaneció en completo silencio, pues todos los demonios estaban sumidos en un profundo sueño gracias a la princesa. Mientras tanto, el grupo de héroes seguía enfrentando dificultades. En una de sus batallas aprendieron que cada demonio posee puntos débiles específicos y que, al atacarlos, se vuelven más fáciles de derrotar. Este conocimiento resultaría esencial para más adelante. Y curiosamente, el cuerpo humano también tenía algo similar, los llamados puntos de presión, y al enterarse de esto, la princesa Cialis se obsesionó con la idea de aprender a dominarlos para poder dormir mejor. Fue donde Alif, pero esta vez no le pidió ningún hechizo, sino un libro de medicina que le enseñara todo lo que necesitaba saber sobre esos puntos. Tras estudiarlo con detenimiento, comprendió que al presionar ciertos puntos de su cuerpo podría inducir el sueño. El problema era que no podía presionarlos todos ella sola. Por lo tanto, inició nueva misión: encontrar a alguien que pudiera realizarle una sesión de quiropraxia
práctica. Comenzó con sus fieles ositos, quienes intentaron ayudarla. Ella les explicó con precisión dónde debían de presionar, pero sus patas eran demasiado suaves y no ejercían apenas fuerza. Decidida salió a buscar a alguien más, y en el camino se cruzó con varios guardias demoníacos, quienes se alarmaron al verla de nuevo fuera de su celda. Intentó pedirles ayuda para que le presionaran los puntos, pero como ya le habían advertido que no causara más problemas, pensó en reformular la solicitud. En lugar de explicar lo de los puntos de presión, les dijo que necesitaba que tocaran su cuerpo. Los demonios, al malinterpretar por completo su intención, huyeron aterrados, y Cialis asumió que la verdadera razón era que sus dedos eran demasiado extraños para esta tarea, y siguió buscando a alguien con manos más normales. Fue entonces cuando acudió a Leonard, el sacerdote demoníaco, y en plena misa interrumpió el servicio para decirle que necesitaba que la tocaran en su habitación. Leonard, al oír eso, palideció y se desmayó de inmediato, escandalizado por lo que creyó escuchar, y la princesa Cialis seguía decidida a completar su misión para dormir mejor. Como no encontraba a nadie dispuestos a presionar sus puntos de presión, estaba dispuesta a arrastrar a cualquiera hasta su habitación con tal de lograrlo, y fue entonces cuando se topó con el rey demonio. Este, al verla fuera de su celda, una vez más le preguntó con enojo qué demonios estaba haciendo deambulando otra vez, pero Cialis no respondió directamente. En cambio, notó que el rey tenía dedos normales, los adecuados para su objetivo, y sin pensarlo dos veces lo llevó a su habitación. Ahí le explicó que necesitaba que le presionara la espalda en puntos específicos para poder dormir. El rey demonio, como era de esperarse, malinterpretó completamente la situación y se puso muy nervioso. Sin embargo, cuando la princesa aclaró sus intenciones, el rey aceptó ayudarla. Presionó su espalda como ella le había indicado, y finalmente Cialis cayó profundamente dormida. Los guardias, que observaron todo desde afuera, se dieron cuenta de que todo ese alboroto había sido simplemente para eso, y misión completada. Al día siguiente, la princesa se sentía débil y sin energía. Descubrió que lo que le faltaba era algo que en el castillo demoníaco no existía: la luz del sol. En su castillo humano, la luz solar la ayudaba a despertarse renovada cada mañana, pero en este reino bajo una oscuridad eterna, eso era imposible. Así que, como de costumbre, se propuso una nueva misión: encontrar una fuente de luz verdadera. A lo lejos divisó un resplandor y, sin dudarlo, recogió sus cosas y salió del castillo, logrando superar todas las medidas de seguridad que habían puesto para evitar sus fugas. Los demonios notaron que la princesa había salido, pero pensaron que no iría muy lejos, hasta que sonó la alarma, pues la jovencita se había escapado del castillo de verdad. El rey demonio se alteró aún más al saber hacia dónde se dirigía, justo al lugar donde había dejado sellada su arma más poderosa, una brillante espada enterrada en el suelo del bosque. Cialis, con una sorprendente facilidad, logró sacar la espada del lugar y se la llevó consigo. El rey ordenó que la capturaran de inmediato para evitar que escapara con esa arma tan peligrosa, pero al final no fue necesario, pues la princesa regresó tranquilamente por su cuenta a su celda, instaló la espada como una lámpara luminosa y se quedó dormida con una sonrisa. Otro objetivo cumplido. Ahora podía despertarse todos los días con una luz brillante como tanto deseaba. Y pasaron los días, cuando efectivamente se volvió a sentir incómoda. Esta vez el problema era su baño. Quería darse un baño relajante y dormir en la tina al mismo tiempo, como solía hacerlo en su castillo, pero la bañera del castillo demoníaco era demasiado pequeña para eso, lo cual le pareció inaceptable. Recordó con nostalgia cómo en su reino las doncellas cuidaban de su piel con productos especiales y baños aromáticos, así que decidida a recrear esa experiencia, se propuso encontrar una bañera grande y cómoda. Primero necesitaba agua caliente, así que fue hasta los baños demoníacos y la robó sin remordimientos, pero aún le faltaba la tina, y fue entonces cuando vio pasar frente a su celda a una tortuga cohete, y sin dudarlo la hizo explotar, causando la destrucción de media ala del castillo, pero logrando quedarse con su caparazón, el cual usaría como bañera. Llenó el improvisado recipiente con el agua caliente robada y finalmente se sumergió en él, logrando dormirse como tanto deseaba. Misión cumplida otra vez, a un estilo muy particular. Y hasta aquí vamos a dejar la segunda parte del resumen de este anime. La verdad es que apoyaron bastante la primera parte, así que decidí continuar con aunque es un poco más cortito que los que hago de costumbre. Estoy seguro
seguro de que esta segunda parte también la apoyarán, así que no olviden dejar su like, comentar, suscribirte y por supuesto ver los videos que les estoy dejando en pantalla, que estoy seguro que les van a encantar.